amigo de todos nosotros, ¿no? Hago una reseña muy rápida del currículum para poder dar tiempo a lo que nos merece mucho más atención, que es escucharlos a ellos dos. El doctor Mateo Escobar es doctor en psicología por la Universidad de Barcelona, profesor de distintas materias de licenciatura y posgrado en la Facultad de Psicología. Ha colaborado desde hace varios años como docente en posgrados. Es director de la licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable de la UPAEP, coordinador del doctorado, profesor del doctorado y coordinador del doctorado de la UPAEP en gestión ambiental desde hace 5 años al menos. Actualmente es consultor de proyectos productivos y de gobierno. Elaboró el primer proyecto de pago de recursos ambientales por conservación de la biodiversidad en el estado de Veracruz y ha elaborado numerosos proyectos para FONAES, SEDI, CONAFOR y otras dependencias. El doctor Darío Fabián, segundo conferencista magistral de esta mesa, bueno, tiene un doctorado en educación de la economía por la universidad, en educación de la economía por la Universidad La Salle de Costa Rica, en San José, en Costa Rica, la maestría en desarrollo urbano y territorial por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la maestría y doctorado del Distrito Industrial Italiano por la Universidad de Valencia. Ha participado en el BID, en la CEPAD, en ILPES. Es especialista en proyectos y gestión urbana por la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un diplomado otorgado por el ILPES en la CEPAL. Desde enero del 19 a la fecha es director del Sistema Estatal de Planeación en Serfiplan por parte del gobierno del estado de Veracruz y bueno, antes de ello se desempeñaba como coordinador del IESES, director del IESES al interior de la misma universidad. Es y era catedrático del IESES en el doctorado que desarrollamos. Universidades nacionales e internacionales y, por supuesto, en nuestra Universidad Veracruzana. Tiene una cantidad bastante importante de publicaciones y un montón de textos diversos, pero si sigo agregándolos, entonces cometeré el desacierto de no dar espacio a escucharlos. Insisto, y esa es la parte más interesante de esta sesión de las 11 de la mañana. Les pido de favor, conociendo a Darío, que cuidemos un poco el tiempo, conociendo a Darío, no es cierto, y que otorguemos un pequeño espacio en lo posible para que puedan colegas y amigos que nos escuchan y que los escuchan, poder tener un espacio de interlocución. Creo que el Tequio se ha distinguido por ello y sería maravilloso conservar esta tradición. Darío, Mateo, por favor, los escuchamos. Gracias, doctor Danú. Pues le tomé la palabra. Vamos a ser estrictos. Doctor Mateo Escobar Aliaga y tu servidor, Darío Fabián, pues vamos a hacer esta pequeña presentación con mucho cariño y con mucho respeto para toda la audiencia. Nuestra ponencia el día de hoy es sobre el manifiesto de la economía social y solidaria en esta tercera década del siglo XXI. Me honra poder presentarla con un colega y amigo, el doctor Mateo Escobar Aliaga, quien es director en el estado de Veracruz de PRONAES. Él es un amigo, un verdadero impulsor en la praxis, en la verdad, no en la simulación como algunos lo hacen, ¿no? De la economía social y solidaria, desafortunadamente. Pero el doctor Mateo es un académico, es un practicante y es congruente con los principios y valores, y por eso les vamos a exponer con esta calidad moral y ética sobre la economía social y solidaria. Sin más, yo quisiera ceder la palabra, el uso de la voz, al doctor Mateo Escobar Aliaga. Antes, doctor, le quisiera comentar a la audiencia que nuestra ponencia compartida está compuesta por 4 partes. La primera, les daremos una narrativa sobre una introducción, la tesis y antítesis, el contexto de la economía social y solidaria, como un entorno, como un contexto. En segundo lugar, les daremos algunas declaraciones del manifiesto de esta economía social y solidaria. Y un tercer elemento que
es fundamental del manifiesto son los elementos psicosociales y el libre albedrío como elementos y principios importantes. Y al final, pues evidentemente daremos algunas conclusiones que son fundamentales para este trabajo. Sin más, le cedo la palabra a nuestro colega y amigo, al doctor Mateo Aliaga Escobar. Adelante, doctor. Gracias, doctor Darío. Buenos días a todos. Primeramente, quiero hacer unas ciertas matizaciones. Luego, como la cuestión de la presentación del currículum viene siendo un poco pues, de oídas, en el sentido de que no se conoce a la gente, hay algunos detalles. Entonces, quería mencionar nada más que a efectos de lo que era la UPAP, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la licenciatura prácticamente de Desarrollo Regional Sustentable se extinguió en el 2010, aquí en la sede de San Andrés Tuxtla, que era donde yo estaba de director. Entonces, de alguna forma, como que mi posición actual principal es la de representante estatal de PRONAES dentro del estado de Veracruz. Y matizando el comentario que hizo el compañero, el doctor Darío, PRONAES es la promotora nacional de economía solidaria, para que no sean solo siglas, sino que sepamos de qué hablamos. De hecho, el propio Darío, gracias a Dios, está con nosotros dentro del Estado. Él es nuestro responsable de planeación y evaluación. Eso por un lado. Aparte de eso, de ese matiz, de ese detalle, yo de alguna forma estoy como representante estatal de PRONAES, del Estado de Veracruz, y esto es algo, o es una institución que tiene una cierta historia. No vamos a entrar en el detalle de la historia, pero sí quiero hacer un reconocimiento muy especial al padre Linares, Marcos Linares Linares, que fue la persona a quien conocí, que de alguna manera comenzó a impulsar todo lo que es el trabajo que he ido desarrollando en este ámbito. De hecho, les comento, por aquello de que se den cuenta de qué raro es el mundo. Yo de formación soy psicólogo y de hecho soy primatólogo. Me dedicaba al estudio de los primates. Conocí al padre Linares en el año 2010. El padre Linares es un promotor de la economía solidaria, pero de base. De hecho, ustedes pueden buscar en internet Atacheo, padre Linares, y van a ver el trabajo que él desarrolló en una comunidad como párroco en Michoacán en el año 2004, si mal no recuerdo. Es cuando comenzó. Y a partir de conocer al padre Linares, y teniendo yo otras perspectivas de trabajo totalmente diferentes, empecé a darle vueltas a la cuestión de sistematizar, de alguna forma, a un nivel académico, lo que es la economía solidaria. Durante mucho tiempo eso era algo que estaba nada más en mi cabeza. Y de repente un buen día conocí al doctor Darío Fabián. Y cuando lo conocí le dije, oye, fíjate que esto no está sistematizado. Yo pensaba, como no soy economista, pues quién sabe, a lo mejor estoy metiendo la pata. Y me dijo, fíjate que no. Y de ahí empezamos a trabajar juntos y es algo que me da mucho gusto el haber llegado a hacer como una presentación formal en este contexto, en este congreso, porque esto es la primera vez que nosotros lo hacemos y es la primera vez, yo pienso, que existe como un planteamiento totalmente enfocado académicamente de la economía social y solidaria. De hecho, ahí yo tengo mi disputa con el doctor Darío, él habla de economía social y solidaria. Yo digo que es economía solidaria, pero bueno, ya lo aclararemos de alguna forma. La siguiente, por favor. Darío. Bien. En la actualidad es obvio que el sistema económico mundial está en una crisis muy fuerte y de muy difícil solución. Normalmente a los economistas la gente los contempla como unas personas que están ahí como en un limbo, que viven en otra galaxia que no tiene nada que ver con la realidad. Pero a la media hora la economía es la base de todo. Es decir, todo es traducible en términos económicos y si la economía está en crisis todo. De alguna forma, la economía es una síntesis de todas estas actividades. Entonces, de alguna forma, al hablar de que tenemos una crisis de la economía mundial, es que tenemos una crisis global en todos los aspectos que atañen a nuestra vida. Como indica la diapositiva, en los albores del siglo XXI
ha habido un cambio de época muy acelerado. De alguna forma, si ustedes se fijan, lo que es la evolución de nosotros, incluso contemplada como especie, es una progresiva aceleración. Nosotros como especie existimos de hace aproximadamente 300.000 años. Cuando empezamos a cambiar de forma acelerada, prácticamente fue cuando hablamos ya de Homo erectus. Y eso es 2 millones de años más o menos hacia atrás. Cuando ya entramos a la fase de desarrollo cultural, hablamos ya del Neolítico, empieza a haber, y estamos hablando de 5.000 años aproximadamente, o sea, de millones de años ya pasamos a miles de años. De ahí se acelera todo, y en el momento en que ya entramos o sobrepasamos la Edad Media, se acelera más. Y con la Revolución Industrial, ya la aceleración es exponencial. Entonces, en el siglo XXI, estamos hablando de que llevamos 20 años del siglo XXI. Se ha disparado completamente el cambio de lo que es nuestra especie y de lo que es nuestra cultura. Entonces, en ese sentido, está muy bien entredicho ya el modelo social que derivó de la Revolución Industrial, que fue la inspiradora del capitalismo. Ha habido una erradicación del control gubernamental sobre la economía, es decir, de alguna forma, el gobierno, que tendría que ser el regulador de la actividad económica, se ha ido desplazando progresivamente de una forma muy vertiginosa. Es decir, pues en origen, con la Revolución Francesa, es un poco de tener cierto control de las masas populares, sino de las élites, sobre todo la actividad económica y social. Pero, aunque hay muchos pasos adelantados durante el siglo XX, en el siglo XXI, literalmente, como que ese planteamiento de control se ha ido desplazando de tal manera que se ha intentado aislar a una clase política de lo que es la sociedad. Y por último, todo lo que es la economía en el sentido capitalista ha ido introduciéndose progresivamente de una manera gradual, pero firme, dentro de lo que es el entramado del gobierno. Y solo tienen como ejemplo, pues, Donald Trump, que resulta que llega a ser presidente de Estados Unidos y es un empresario. Es decir, como que la economía a nivel de multinacionales o de macroeconomía y el gobierno se han entrelazado de alguna forma y son los que van dictaminando o intentan dictaminar lo que es el proceder de la gente. La siguiente, por favor. Bien. En este sentido, en este punto de inflexión, existen varios factores que pueden o que han acelerado el surgimiento y la urgencia de la implantación de la economía social y solidaria. Por una parte, tenemos un ejemplo a escala mundial que es la pandemia del virus COVID-19. Es decir, de repente, una situación que es de salud está afectando a la economía de todo el mundo. No vamos a entrar en cuestiones de negacionismo, de manipulación ni nada de eso, pero lo que es obvio es de que, sea como fue, el virus ha afectado mundialmente. Por otra parte, está toda la cuestión del cambio climático. Es decir, hasta los años 70, 80, parecía que la Tierra era inagotable. Pero de repente resulta que todo lo que nosotros hacemos afecta a la Tierra y nos afecta indirectamente a nosotros mismos. Obviamente, en el contexto actual académico muchas veces y de otros ámbitos en el que no se busca la integralidad, el cambio climático se intenta colocar como un efecto totalmente separado de otros aspectos, pero tiene que ver directamente con la propia acción humana. Y entonces, en ese sentido, el concepto integral es algo que se tiene que incorporar dentro de la economía social y solidaria. Por otra parte, toda esta pandemia nos ha llevado a una crisis económica mundial que de hecho se viene arrastrando. Quiero decir, periódicamente siempre hay crisis económicas debido a que de alguna forma todo lo que es el sistema bancario y empresarial, en su afán de crecimiento, implican una serie de manejos. Antes, en el 2008, fue la bolsa inmobiliaria, totalmente artificial. Ahorita tenemos el COVID-19, pero siempre hay como fenómenos de impacto social que de alguna forma modifican las reglas del juego económico y ahorita estamos en una de esas situaciones. Y por último, como respuesta, como suele suceder históricamente, los gobiernos de izquierda comienzan a aflorar como contrapartida a los gobiernos que son totalmente, digamos, vinculados a la actividad económica.
Siguiente, por favor. Entonces, prácticamente todo lo que hay hasta donde alcanzamos, mi amigo Darío y yo, de saber los planteamientos de economía social y solidaria suelen ser como muy anecdóticos. No hay una sistematización de qué es exactamente la economía social y solidaria o de qué principios deberían regirla. Entonces, lo que hacemos hoy con mucho gusto y como presentación para el mundo es un manifiesto de la economía social y solidaria con una primera propuesta de cómo podríamos trabajar en el fomento de este tipo de actividad. Entonces, pues tenemos claro que desde América Latina y el Caribe tenemos que implantar un modelo diferente al que hay. De hecho, prácticamente toda América fue colonizada, entonces, en ese sentido, ese sistema de colonización implantó una serie de ideas que hasta la fecha siguen vigentes. Es decir, no se trató tanto de una cuestión de colonización, digamos, aislada, sino que esa colonización de alguna manera generó una conciencia social de ser colonizados, e incluso con gobernantes actuales que no tienen nada que ver con los que habían en la colonia, el planteamiento sigue siendo colonial. Entonces, el manifiesto comunista, Economía Social y Solidaria, ya se me fue la onda, pretende expresar que tenemos que basarnos en otro tipo de valores y que de alguna forma ese valor al que nos tenemos que basar es la solidaridad, es el apoyo mutuo. Por otro lado... Conferencia de adentro. No vino, sí soy, pero... Ya, por favor, continúa, Mateo. Hubo ahí una interferencia. Ahí está. Bien, ahorita no sé por qué casi no veo el... Allá. Bien, entonces, siguiendo con lo que estábamos. Es que ahorita me sacó de la presentación. Bien, estábamos en la crisis económica mundial. Así ya, ahorita me encontré. Entonces, por otra parte, este planteamiento de la economía social y solidaria lo que pretende es enfocar de alguna forma el desarrollo en un planteamiento que es mucho más local e individual, no tanto focalizado sobre globalidades. Y esa apreciación global es la que tiene que incidir directamente sobre la crisis, que es sanitaria, económica, financiera, ecológica, y por tanto, como ya comentamos, de alguna forma social. Adelante, doctor Darío, le toca a usted. Bueno, continuando con lo que nos expresa el doctor Mateo, yo quiero enfatizar que tenemos por lo menos dos antítesis, dos elementos contrarios a la economía social y solidaria. Y el primero de ellos, lo que queremos enfatizar, es que no puede reducirse la economía social y solidaria a las históricas luchas de los trabajadores como una confrontación con los dueños del capital. Esa es la primera parte de esta primera antítesis, ni tampoco debe reducirse a las iniciativas que transitan desde lo anárquico o lo antisistémico de las directrices de los modelos alternativos al capitalismo por otro sistema donde se apremia lo social a lo meramente monetario mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Primero, no hay una dialéctica, una confrontación en la economía social y solidaria, simplemente enfatizamos el sentido de otredad, de la posibilidad del otro de ser auténticamente un otro diferente a mí y que pueda haber encuentro en la diferencia. La diferencia es importante, no hay homogeneización, no hay dialéctica, sino un concepto que trata de ser dialógico, ¿no? Esta idea de la posibilidad de encuentro, de diferencia, de poder
manifestar ideas diferentes y poder coexistir, no como dos realidades, sino una completa realidad donde hay una multidiversidad de ideas, de pensamientos y hay libertad. El pensamiento económico, capitalismo, ultranza tradicional impone un sistema. La economía social y solidaria permite la coexistencia de diferentes sistemas. Una segunda antítesis es que no debe reducirse la economía social y solidaria a una moda. Hablamos de moda como muchas que surgen a partir del siglo XX, especialmente en los años 80, 90 y a finales del siglo pasado, específicamente como la economía naranja, que hace énfasis en lo cultural, la circular, que tiene que ver con el retorno al medio ambiente y es lo más moderno que hay ahorita, la economía verde, la economía naranja, la economía azul también existe. Entonces, estas las calificamos de modas. El manifiesto social y solidaria trasciende, aunque coinciden muchos que se manifiestan en estas modas de economías de colores, la verdad es que el manifiesto de la economía social y solidaria es histórico y por eso no es una emergencia únicamente, es emergente, pero además es histórico. Además, en esta antítesis segunda, el comunismo y el socialismo no son fuentes primarias de la economía social y solidaria latinoamericana. Más bien, tiene un énfasis en el estructuralismo latinoamericano que proviene mucho del Cono Sur, de la Comisión Económica para América Latina y del Instituto Latinoamericano de Planificación Social, que por cierto es el origen fundacional en gran parte del IESES de la Universidad Veracruzana, donde se gesta toda esta idea de la economía social y solidaria, el doctorado en economía social, en investigaciones económicas y sociales, y toda esta idea de lo social y lo económico como una simbiosis importante. Además, hay una fuerte influencia en la economía social y solidaria de la teología de la liberación latinoamericana, centroamericana principalmente. En ese sentido, lo que sí es una tesis de la economía social y solidaria son 5 elementos fundacionales. La filosofía aristotélica, la gratuidad, queremos decir, la escuela gratuita, la educación gratuita, que además, como discípulo de Platón, tenían mucho en común, más en común que diferencias, pero Aristóteles le daba una gran importancia a la gratuidad de la educación. Y Platón, aunque el conocimiento, el amor a la sabiduría era fundamental, el retornar inversión de tiempo era también importante para el colegio, para la escolanza platónica. Entonces para la economía social y solidaria hay una fuerte influencia aristotélica y una ligera separación del platonismo. La teología católica, porque de la teología católica, que también llega con el colonialismo, con la colonia en el precolombino, con la llegada de la colonia, llega el catolicismo. Y este catolicismo, más que nada de Santo Tomás, de San Agustín, de Hipona, estos teólogos tienen una gran incidencia en el pensamiento de la economía social y solidaria moderna, y el protestantismo, más a la idea de Max Weber, como un capitalismo que se impone porque la riqueza es el símbolo de poder, de esplendor y de iluminación divina. La teología católica, en cambio, enaltece la solidaridad en la pobreza, ¿no? Entonces, esta pequeña separación es fundamental como una tesis importante de la economía social y solidaria. Los orígenes históricos precolombinos y el mestizaje colonial revolucionario. Este tercer elemento de la tesis de la economía social y solidaria implica que no somos únicamente producto del precolombino, de los pueblos en América Latina y en México, de los pueblos aztecas, mayas, totonacas, popolucas, de los incas, de todos los pueblos originarios de América Latina. No somos ello nada más. En la economía social y solidaria latinoamericana actual hay una fuerte incidencia del mestizaje colonial que trajo la religión católica, que trajo estos principios y valores que están muy intrínsecamente incluidos en el pensamiento, en la forma de actuar del latinoamericano, y que es mestizo, ¿no? La economía social y solidaria, aunque rescata elementos como el tequio, como el tianguis,
sigue siendo mestizo y colonial y revolucionario. Entonces, estos orígenes son históricos también, son esta mezcla, es el tercer elemento de la tesis de la economía social y solidaria que le sostenemos hoy. Y la teología de la liberación de América Latina, principalmente con Gutiérrez, con Leonardo Boff, con el padre Tatig en Chiapas, y esta teología de la liberación que permea fuertemente la sensibilidad social y económica de América Latina, es importantísima para México, para Centroamérica principalmente, y genera un elemento fundacional de la economía social y solidaria latinoamericana. Y finalmente, un elemento más moderno que es más fuerte en los años 70, con una gran mezcla en sí mismo, el pensamiento latinoamericano de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, tiene también una incidencia muy fuerte en la parte estructuralista de la economía social y solidaria. Ese es el pensamiento, estas son las 5 fuentes de la tesis de la economía social y solidaria que les presentamos hoy en este día importante para la economía social y solidaria por un manifiesto que les presentamos a todos ustedes. Esto se puede ver, lo que les acabo de ver la tesis, les acabo de exponer esta tesis, se puede ver en la actualidad. Ustedes pueden ver en las imágenes superiores el tianguis de Tenochtitlán, en Texcoco, en el Valle de Texcoco más bien, cómo la evolución histórica precolombina fue derivando con el mestizaje, con la llegada de primero el intercambio entre los pueblos precolombinos que se reunían en el antiplano para llegar. Lo mismo pasaba con los pueblos mayas, antes que los aztecas. Lo mismo pasaba con los incas, lo mismo pasaba con grandes cantidad de pueblos en toda América Latina, y con la llegada de los españoles, de los ingleses, de los portugueses a América, de los franceses, hay este mestizaje, este primer choque, este encuentro colonial que genera los tianguis y la evolución de los mercados, y tenemos hasta hoy día lo que se conoce, esta magnífica obra masiva, importante, que maneja hasta 300,000 millones de pesos al año, la central de abastos de la Ciudad de México, hecha por un gran arquitecto, Zabludovsky de México. Es esta evolución, este tránsito, donde están los mercadillos de todas las ciudades de América Latina, de México, y tenemos estos mercadillos como Tepito, como el mercado de Santa Fe, como el mercado de la Vega Central en Chile. Hay tanta evolución y tanta presencia de esta tesis que le sostenemos de la economía social y solidaria, que puede ser verdaderamente elucidante descubrir toda la historia intrínseca de esta economía que se ha mantenido, que permanece, pero que poco exponemos, poco sistematizamos. Evidentemente, para nutrir a las urbes, eran importantes estos mercadillos. Sin embargo, la economía global impuso los malls y los supermercados de gran tamaño, de gran autosuficiencia, y han ido desplazando, sin destruirlos, pero con una gran superposición de este capitalismo tradicional, capitalismo que no lo tachamos de malo, pero que es bastante excluyente de otras economías, que es la que les estamos presentando. Y en esta globalidad también es la masificación, la hiperpoblación, la hiperurbanización, que genera estas megalópolis en toda América Latina, en Europa, en todo el mundo, pero existen también estos mercados ahí, están implícitamente incluidos porque es de donde nos abastecemos para comer. La economía social y solidaria tiene un nicho de aprendizaje, un nicho de investigación fundamental y fundacional en estos espacios, por la forma de la organización social, por las vulnerabilidades, por la pobreza, por la marginación, pero también por el bienestar, por el desarrollo, por la mejora de las comunidades. La economía social y solidaria, sus tesis y sus antítesis se mezclan, se ven y se entienden en este lugar. Si no, es pura palabrería. A continuación vamos a hablarle, un segundo elemento es las declaraciones del manifiesto de la economía social y solidaria, y para ello le cedo la palabra al doctor Mateo. Si tenemos que hablar de economía solidaria, tenemos que ser empíricos, y en ese sentido
tenemos que tener un reconocimiento básico de la diversidad como un valor universal. La diversidad implica o está vinculada a que no exista ningún tipo de discriminación, ni étnica, ni social, ni de capacidades, ni de ningún otro tipo. Eso limita la prepotencia o la supremacía de grupos sociales. Eso evitaría, por ejemplo, broncas como la de Estados Unidos, ¿no? De que andan ahorita en la cosa de la supremacía blanca y toda la cuestión. Eso no cabe en la economía social y solidaria. Y esa diversidad tiene un fundamento que es incluso biológico. No existen dos seres humanos iguales. Es decir, no hay dos personas iguales. Si no hay dos personas iguales y no hay, de alguna forma, una razón para excluir a alguien porque sea diferente a uno, no cabe la discriminación en ningún aspecto. Este reconocimiento de la diversidad nos inmuniza, por una parte, contra la prepotencia en cualquier ámbito de la vida, y por otro lado, nos inmuniza también contra la separación. Reconocer la diversidad implica el trabajo conjunto, porque todos somos iguales, aunque diferentes. Es decir, tenemos algo que aportar, y para poder hacer algo necesitamos conjuntarnos, y en ese sentido tenemos que generar unidades de comunidad, unidades cooperativas, unidades de trabajo, lo que se denomina o podemos denominar unitas múltiples. Siguiente. Entonces, es importante separarnos o superar de alguna forma todo lo que es la herencia capitalista que arranca con la revolución industrial. Dense cuenta de que existe un valor, un mal valor desde mi punto de vista, que es el concepto de individualidad. Es decir, cualquier persona, en realidad, cuando piensa en el bienestar, piensa en su bienestar. Y de alguna forma eso está muy enfatizado desde el punto de vista capitalista. Si alguien tiene éxito él. O sea, hay un sentido de competencia que a niveles de nuestras vidas y que de alguna forma se derivan precisamente de ese planteamiento de capitalista de pensamiento. Por otra parte, tenemos que superar los nichos ecológicos económicos. ¿Qué queremos decir con eso? Que de alguna forma, en la actualidad, existe una identificación de fuentes de dinero, nada más, pero no una identificación de aspectos que tengan que ver con la superación personal o el desarrollo. Lo que se buscan son fuentes de dinero. Entonces, esas necesidades, que son necesidades humanas, en última instancia, están desde un punto de vista económico enfocadas como fuente de dinero. Y de hecho, dentro del marketing, a efectos de venta, lo primero que se genera es una necesidad, pero es una necesidad que uno asume como una necesidad biológica o social, pero que en última instancia el marketing transforma en una necesidad de dinero, pero para el empresario. Por otro lado, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, tenemos que rebasar la obsolescencia programada, entonces enfocarnos en servicios o tipos de industrias que de alguna forma tengan una perdurabilidad o asociar esta obsolescencia de alguna forma con formas productivas que sean, digamos, que tengan una proyección a largo plazo. Por otro lado, la producción no es un elemento divisible. Se nos ha hecho creer desde los años 80 que la gran maravilla del universo es el outsourcing. El outsourcing en el sentido de que se va partiendo toda la unidad productiva en trocitos y cada quien va ganando su parte. Entonces resulta que hay uno que hace la limpieza, hay otro que comercializa, y otro que se dedica a no sé qué cosa, y cada uno es independiente de los otros y tiene su propia utilidad. Entonces, por ejemplo, el outsourcing es una de las fuentes primarias de la gran pobreza rural. ¿Por qué? Porque como tiene que sacar partido el intermediario, tiene que sacar partido el transportista, tiene que sacar partido el comercializador, al que le pagan poco, es al que produce, y sin el que produce no hay nada. Pero el outsourcing se ha encargado de alguna forma de cambiar la lógica de lo que es la producción. Y en definitiva tenemos que salir de la lógica de la competitividad, que en principio es planteada como productiva, pero que en realidad está proyectada a todos los ámbitos de nuestra vida. A cambio, tenemos que empezar a generar
sistemas de producto que vayan desde la producción primaria hasta la comercialización de una forma integral. Tenemos que generar, de alguna forma, una reducción en los costos de producción, pero que no sea debida a una explotación, sino a una cooperación entre las personas que intervienen en la producción, y tenemos que promover la equidad de oportunidades para poder generar cambios en la brecha social. De hecho, no tendría que haber brecha social, pero bueno, eso es ya como muy utópico. Pero dentro de lo que es una brecha social que es intrínseca a nuestro modelo social, cuando menos tendríamos que generar una oportunidad, una equidad de oportunidades que ahorita en la realidad no existe. Siguiente, por favor. Ahí te toca. En el tercer elemento es la sostenibilidad, como un elemento fundamental, fundacional del manifiesto de la economía social y solidaria. Los recursos naturales no tienen intrínsecamente atribuido un precio, eso se los damos nosotros, pero en sí mismos no existe per se, ¿no? Esa es una parte importante, el tema de los precios. No son los bienes naturales, el patrimonio natural, no es una externalidad económica inagotable como muchas décadas se pensó. Erróneamente se vincula la extracción y explotación de los recursos naturales a una apropiación, cuando más bien deberían de ser una atribución para la reposición y la conservación de estos medios. En general, las actividades productivas conllevan altos consumos de agua, ¿no? del vital líquido en todas sus formas. Y eso genera un detrimento de la producción agroecológica, campesina, agropecuaria, que no son intensivistas, pero se ven desplazados por una fuerte carga, una fuerte composición industrial que inhibe el consumo para la producción agrícola sostenible, y además históricamente no hay una reposición postindustrial o posturbana, porque también las ciudades consumen una gran cantidad del vital líquido y a la hora de la reposición no compensan esa contaminación u uso del vital líquido, del agua. Hay una percepción monopolista de los recursos naturales que ha sido histórica, que es permanente, que hoy día se visualiza, se entiende, se sufre. La apropiación social de la propiedad ha sido, de la propiedad como un elemento jurídico, ha sido casi desaparecido y cada vez es menor. Hay intentos, no hay intentos serios y determinados por sustituir energéticos fósiles por energías renovables y limpias, y las empresas y sociedades apenas hace poco tiempo empiezan a hacerse responsables de los residuos que se generan. Las urbes, las industrias, individualmente nosotros generamos una cantidad de residuos que no son reutilizables, que realmente generan un daño ecosistémico grave, y eso no hay un freno individualmente ni colectivamente ni de manera social para un entorno más sostenible. Un elemento que es tal vez el más importante de los que hemos mencionado es el tema de la educación. En la educación, como se señalaba en la inauguración de este evento de mi querido Congreso Tequio, pudimos ser testigos de que la educación es fundamental, fundacional de las transformaciones sociales. Yo me pregunto, el papel de las universidades, el papel de estos académicos con grandes currículums o que tienen un discurso y una actitud frente a la educación, se enaltecen como investigadores, se enaltecen como académicos, pero en la praxis es solamente una simulación. Eso abunda en la educación universitaria, abunda en nuestra educación en general, desde la educación básica hasta la educación universitaria de posgrado, ¿no? Los simuladores, los que se apropian del conocimiento de otros, de la historia de otros, la maquillan, la transforman y se la apropian sin ninguna retribución a la sociedad, ya no a quien la formó, sino a la sociedad. Simplemente estos acaparadores educativos no hacen una transición de una economía a una economía social y solidaria, aunque hablen de ella, ¿no?
hasta ahora la educación institucional ha sido un apéndice de los sistemas productivos antes descritos, por lo que les acabo de contar, pero también porque reproducimos y reproducimos esquemas que no generan conocimiento, que no generan innovación. Simplemente somos una repetidora de eso. Y eso se ve, ¿por qué hay tanta evidencia de eso? Porque el ecosistema, la forma de producción, la forma de organización sigue siendo no la mejor para nuestros países latinoamericanos. En la economía social y solidaria también ha sido preponderante la educación como un medio para generar mano de obra para las empresas corporativas que buscan el propio lucro y no el beneficio mutuo. Se generan empleados en nuestras universidades, en nuestras escuelas, se genera el concepto del empleado, pero no del emprendedor solidario con su entorno. La economía social y solidaria busca, como este Tecchio buscó en sus inicios y hasta la fecha un poco, vincularse para hacer investigación aplicada, vinculante con el entorno. Esperemos que eso no se pierda. Y en tercer lugar, la educación hasta hoy día es una renuncia a formar al desarrollo de la conciencia individual y por tanto es indirectamente una renuncia al desarrollo de una conciencia colectiva. El individualismo en la educación por competencias tiene un gran sesgo hacia la competitividad. Yo logro, yo obtengo el SNI, yo obtengo productividad, ese yo egocéntrico que destruye la posibilidad de colectividad. Eso es importantísimo para poder entender la educación que se requiere para una economía social y solidaria. Transitar hacia lo que el Tecchio en sus orígenes buscó, estar en la comunidad y no dejarlo perder. A continuación, la tercera parte de la economía social y solidaria, elementos psicosociales y libre albedrío que expondrá el maestro Mateo en este momento. Doctor Mateo. Perdón que intervenga, Darío. Perdón. Tienen aproximadamente 14 preguntas en la fila. Sí. Les anuncio que que van a ser bastante requeridos. Entonces, si pudiéramos abreviar un poco la presentación. Me disculpo por intervenir así. Perdón. Claro, disculpen. Es que luego nos emocionamos. A ver, veamos, muy brevemente. Nosotros somos conscientes o pensamos que somos como muy independientes y que somos muy libres para poder hacer lo que nos dé la gana, pero eso es falso. ¿Qué quiero decir con eso? Los animales, en principio, tienen una conducta básicamente instintiva. Pero si nos centramos solamente en los seres humanos, la mayor parte del comportamiento, de alguna forma, es un comportamiento basado, primero, en lo que se llama aprendizaje condicionado. Tipo perros de Pavlov, pero a otro nivel, se llama aprendizaje operante. ¿Sí? Eso es buena parte de nuestra conducta. Una mujer no se compra... Ella piensa que se compra el mejor champú, pero se lo compra porque en un momento determinado una señora con un pelo muy bonito en la televisión sale anunciándolo. Y entonces hace la asociación de que el champú le va a dar ese pelo. O de que determinada sopa le va a dar esa figura. Pues no es una cuestión que sea consciente, es algo asociativo. A un nivel superior existen una serie de fenómenos de psicología social que inciden de manera directa sobre nuestro comportamiento. En ese sentido, nosotros tenemos grupos de referencia y grupos de pertenencia. Grupos de referencia es lo que querríamos ser, grupos de pertenencia es donde estamos. Entonces, en ese sentido, eso afecta a la manera en que nosotros nos autopercibimos. La mayor parte de nuestra información son rumores. Solamente lo único que es información cierta que nosotros tengamos es la que se basa en academicismo o ciencia y la que se basa en nuestra propia experiencia personal. Pero todo lo que está pasando, por ejemplo, en Afganistán es un rumor, porque a la vez ahora depende de la confiabilidad de las fuentes de prensa que en un momento determinado nos transmitan esa información. Siempre generamos estereotipos. Cuando alguien piensa en el mundo en un mexicano, ve a un mariachi con el sombrero bien grande. Es decir, automáticamente cuando nos dicen algo, nosotros siempre pensamos en un estándar.
Por otro lado, nosotros siempre tendemos a manifestar lo que se llama reactancia psicológica. Si yo les digo a ustedes, no me imaginen con el pelo rubio y dos coletitas aquí de colegiala, ¿qué es lo que tienen en su mente? Obviamente, siempre que ocupen la palabra no, están condicionando o están impulsando que se haga lo que se prohíbe. Y eso es por definición. Por otro lado, tendemos a ser homogéneos. Entonces, si a nosotros nos dan la oportunidad, de alguna forma, de integrarnos en un grupo, intentamos ser lo más parecido posible al grupo. Y por otro lado, también tenemos mecanismos de conformismo y sumisión. Pero todo esto es automático, es como el instinto de los animales. Entonces, ¿cuál es el objetivo para mí de la educación en economía social y solidaria? Que todo esto no aparezca. Es decir, que la gente tenga información porque esté fundamentada. Que no se haga estereotipos porque le dicen que alguien viene de un país. Que no reaccione o que no se induzca la educación en base a la prohibición, porque lo que genera es animadversión. Y que la normalidad social se establezca con conciencia. La siguiente, por favor. Entonces, nada más para terminar con lo de antes, entonces. Desde mi punto de vista, de alguna forma, estamos en un punto de inflexión muy fuerte. ¿Qué quiero decir? Estamos ante un cambio de cosmogonía de a chaleco. No hay de otra que hacer un cambio de conciencia de a chaleco. ¿En qué sentido? Primero, la Tierra era el centro del universo. Posteriormente, el hombre era el centro de la creación. Con el darwinismo, el hombre solo es un animal, pero seguimos siendo el animal más chingón. ¿Cuál es el cambio que viene? Que no somos ni los más chingones, somos una parte del todo. Por eso la economía social y solidaria tiene que incorporar aspectos ecológicos y tiene que incorporar a la colaboración con los otros seres humanos. Gracias, David. Gracias, doctor. Voy a obviar muy rápido las conclusiones para dar pauta a las preguntas, si me permiten. El tequio tiene que ver con un decolonialismo cultural. Ojalá no se olvide ese principio, es decir, tenemos historia, somos una historia, no es el tequio no es el día de hoy. El tequio es una historia de más de 15 años que se fue construyendo con experiencias educativas que regresaron la vida académica y la forma académica de un instituto, pero también de una universidad. También hay una institucionalización como gobierno ciudadano. La educación no es prioritaria, ni el gobierno es propiedad de alguien. Realmente lo que necesitamos es una vinculación con el entorno. PRONAES, por ejemplo, del doctor Mateo, con todo el equipo a nivel nacional, es un ejemplo. El tequio es otro ejemplo. Si sumamos fuerzas y no nos aislamos y no nos apropiamos de lo que no nos corresponde, podemos generar una evolución y una sistematización valiosa, no por egoísmos ni egocentrismos, sino por una transición civilizatoria y de gobierno y de planeación ciudadana. La planetarización y la heterogeneidad en la universalidad humana se tiene que ver en la universidad. Esta es una imagen rotunda, concreta, de lo que es una economía social y solidaria. PRONAES, la Universidad Veracruzana y cientos de iniciativas que tienen que ser sistematizadas, que tienen que ser coincidentes en sus diferencias y en sus territorialidades muy importantes de que ocurran. Gracias a todos ustedes. Muchos de ustedes han participado en los tequios anteriores. Me dejó una gran experiencia escuchar la introducción a este tequio de este año. Aprendí muchísimo gracias a lo que dijeron las autoridades. Identifiqué cuál es la universalización que ellos consideran y cuál es la universalización que habla la economía social y solidaria. Yo les agradezco en nombre del doctor Mateo y de su servidor que hay que sistematizar la educación, no nos olvidemos de ello, y le cedo las últimas palabras al doctor Mateo. Gracias. Sí, ahí nada más, pues agradecer muchísimo esta oportunidad. Me dio mucho gusto poder expresar esto públicamente y que no fuera nada más una idea de todo de mi cabeza. Y el haber encontrado a una persona como el doctor Darío que de alguna forma ha empatizado para que esto vea la luz y que vamos a seguir desarrollando con todas las ganas y de una manera a nivel incluso práctico. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Darío, Mateo.
Me dejan una labor bastante complicada. ¿Por qué? Porque perdón, estoy tratando de mover esto. Porque la cantidad de preguntas que están en la mesa son bastante numerosas. Voy a tratar de hacer de manera muy rápida una lectura de ellas y con eso ya me voy a llevar los 5 minutos. Entonces les pediría robar lo menos posible a la siguiente mesa tiempo, pero sí tratar de anunciar algunas cosas. Cuando menos quiero hacer públicas las preguntas porque me parece que son fundamentales, ¿no? De manera muy rápida. Adriana Guzmán, ¿cuáles son los desafíos y estrategias de la economía social y solidaria ante este nuevo panorama generado por la contingencia sanitaria? Citlali, de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, ¿qué papel debe desempeñar el gobierno en la economía social y solidaria? Eduardo, del mismo tecnológico, ¿a través de qué acciones podemos implementar como sociedad civil o darle fuerza a esta economía social, ¿no? Una pregunta más. ¿Qué actividades recomiendan que podamos hacer nosotros para fomentar dicha economía? Más o menos va navegando en lo mismo. José Alberto Maqueo, el binomio pobreza-desempleo marca la tendencia de un modelo económico que genera más pobreza. ¿Hasta dónde se requiere de un pacto de transformación para reinsertar mano de obra al campo a través de las estructuras sociales como el ejido, toda vez que la feminización del campo es una realidad? ¿Y quiénes requieren tomar estas transformaciones de lo global hacia lo local, ¿no? Alcocer, desde Chiapas, desde Chiapas ya conocemos los principios de economía social solidaria y en la práctica hacemos serios propósitos por instrumentarla. Si es así, ¿por qué es que PRONAES no ha acabado de poner en práctica estos principios? ¿Y qué debería de hacer toda la nación para consolidar, para consolidarlo? Pues muchas de las acciones son teóricas y da la impresión de que es retórica. Y bueno, continúa un poco la pregunta en ese tono, ¿no? Isidoro, para los investigadores, los programas al desempeño académico son parte del gobierno, por parte del gobierno federal, los evalúan por los artículos científicos publicados en revistas indexadas a nivel nacional o internacional. Sería diferente si se evaluara en base a los cambios generados en las zonas urbanas, rurales, familiares, etcétera. ¿Qué opinan al respecto? Yo tenía 4 inquietudes, pero con gusto las voy a hacer llegar por correo. Voy a terminar de agregar las preguntas que hay en la lista y otras que me enviaron en privado. Y Darío se las haré llegar a ustedes y esperemos que en algún espacio de Facebook se puedan incorporar en lo posible las respuestas. Sé que sí lo van a hacer porque los conozco a los dos, sobre todo a Darío, pero robamos unos minutos de la mesa siguiente, 2 minutos, y yo no me quiero ir sin escuchar a Darío y a Mateo acompañando un poco estas tendencias, estas inquietudes, ¿no? Y solo 2 comentarios muy rápidos que no puedo dejar en el tintero, ¿no? Se comentó al principio de la conferencia que si la economía entra en crisis, todo entra en crisis, ¿no? Y de repente me preguntaba si esto no aplica a varios nodos centrales de la humanidad. Si algo entra en crisis, como consecuencia todo entra en crisis. Y si todo entra en crisis, entonces la economía no es tan ponderante ni tan jerárquica. Y lo asociaba incluso a la misma pandemia. La pandemia no es una bronca económica, ¿no? Es una bronca multidimensional que tiene que ver con trazos diversos, ¿no? La salud es solo un referente, de ahí lo interesante de la pregunta de Adriana Guzmán, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, ¿qué tanto jerarquizar y ponderar a la economía por sobre todas las cosas, ¿no? Y en ese mismo hilo conductor, ¿no sería como útil, y creo que Darío y Mateo están tendiendo a ello, si es que no lo han hecho ya en sus labores cotidianas, ¿no sería un tanto útil desacralizar la misma dimensión de lo económico, ¿sí? Dejarla de lado, pues, ¿no? Quitarle el peso mayúsculo que de repente se le asigna a la economía y a los economistas y de pronto empezar a postular ciertas lógicas distintas. La decolonialidad, religión que yo no profeso, por supuesto, tiene como principio fundamental justo este nodo, desacralizar la economía, ¿no? Y entre sus saberes y entre las lógicas que hubo en la presentación, un par de veces se hizo alusión a ella, ¿no? Entonces, yo me callo, cierro la mesa, pero antes, por favor, Darío, Mateo, conversen unos 2 segundos más con respecto a estas inquietudes. Adelante, Darío. Bueno,
Primero agradecer la oportunidad de dialogar, la oportunidad de expresar ideas y sentimientos en esta parte. Creo que podremos profundizar varias de las preguntas, ya las copié todas y las voy a contestar porque dejaron sus datos. Por ejemplo, en lo que señalaba el doctor Danú, dice, es que si la economía entra en crisis, todo entra en crisis. Y si otra cosa entra en crisis, todo entra en crisis. Eso no es cierto. Cuando la cultura entra en crisis, se genera una transformación y una mejora, por lo general. No siempre, pero generalmente la cultura en crisis genera nuevas evoluciones o transiciones. Incluso la sociedad, incluso el individuo, cuando entra en crisis, suele generar una transformación propositiva y benéfica en muchos sentidos. En cambio, la economía casi siempre que entra en crisis nos amuela a todos. Tenemos repercusiones inmediatas y transformadoras de una manera casi siempre negativa. Hay un amigo, el doctor Maqueo, decía sobre la propiedad privada y la propiedad pública, la feminización del campo. Eso es una realidad que solamente puede ser atendida, comprendida y solucionada desde una concepción no capitalista. Puede ser la economía social u otra, la economía ejidal existe, pero puede haber otras. El chiste es que existan esta diversidad. El capitalismo a ultranza borra la diversidad. La educación a ultranza es capitalista. Y un poco lo oíamos cuando arrancó el TEQIO, las ponencias, las exposiciones de nuestras autoridades evidenciaron una cierta tendencia hacia esta ideología. Por ahí había otra pregunta, y todas son muy interesantes, unas son más insidiosas, voy a tratar de verlas más. A mí me cautivó fuertemente que dijeran, es que en Chiapas hay un bonito discurso, pero aquí no pasa nada. Ese es el tema de esta ponencia, ¿no? A ver, por 16 años hemos tratado en el TEQIO de hacer alguna transformación y tenemos unos 780, 900 productores asociados tratando de impulsar, y hay una cooperativa. PRONAES tiene una asociación en todo el país y está generando oportunidad. Estamos luchando. Nuestros peores detractores son los que nos ayudaban. Mis peores detractores académicos son los que nos ayudaban. Siempre el gancho, el freno para la transformación social es alguien cercano, no es el contexto. Y eso debe motivarnos, debe dejar. Y el gobierno, no voy a contestar todas, pero el gobierno, yo trabajo ahorita en una oficina de gobierno, estoy en ella, tengo que regresar a trabajar ahorita mismo porque ya me robé mucho tiempo, pero el gobierno, la planeación, la economía, la sociedad, la transformación no puede ser nada más hecha desde el cubículo o desde una dirección o desde un aposamiento en una universidad. Tenemos que hacer la transformación desde la acción, desde los hechos, desde nuestra vida. Si no hay esa conjunción, es pura simulación. Pero podemos hacerla y está en curso, ¿eh? No nos queda de otra con esta pandemia. Con eso concluyo, doctor Danú. Voy a ser muy breve. Sí, muy breve. Miren, nada más, de entrada, las preguntas, si el doctor Daío me hace llegar también las que vea que a lo mejor tienen más que ver con algo que yo pudiera contestar, le agradeceré para no dejar esto inconcluso. Por el otro lado, bien, había una pregunta concreta que hablaba de que por qué PRONAES no había hecho a lo mejor un cambio. Nosotros estamos naciendo, es decir, prácticamente a efectos de estructuración nacimos el año pasado. Entonces todavía nos estamos consolidando como equipo de trabajo. Pero hay una cosa que sí quiero dejar manifiesto, porque han habido varias preguntas que van por el lado de qué se puede hacer para promover la economía solidaria. Esa es la gracia del asunto. ¿En qué sentido? La economía solidaria no es una estructura como un partido comunista o como un gobierno de determinado tipo, de que alguien te dice qué tienes que hacer. Esto es al revés, esto es local. Tenemos que partir de lo que cada quien hace para, con esas necesidades, ir impulsando una forma de trabajar que se proyecte hacia afuera.
Es como las cadenas de favores, vaya. Yo hago algo bueno por ti, pero entonces tú tienes que hacer algo bueno por alguien. De esa manera nos proyectamos hacia arriba. No va de arriba hacia abajo, es desde abajo hacia arriba. Entonces, la manera de fomentar la economía solidaria es generando acciones solidarias, no hay de otra. Entonces, eso es muy importante porque es la base de la economía solidaria. No hay nadie que la controle. Cada quien en lo local es el que determina lo que necesita. Ese es el énfasis de la diversidad. Nosotros como PRONAES lo que hacemos, o nuestro esquema de trabajo es generar COCOSOLES, que son consejos comunitarios solidarios. Yo no le voy a decir a ninguna comunidad qué necesita, me lo dice la comunidad a mí. Y con esta comunidad, la otra comunidad, veo qué proyectos hago y qué desarrollo y cómo los ayudo. Pero lo tienen que decir a mí, no soy yo el que se lo tiene que decir a ellos. Entonces tienen que ver cómo se relacionan con la gente que tienen alrededor. Es todo, Dair. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Se antoja seguir dialogando, más bien es muy buena provocación la que han puesto en la mesa. Esperemos conservarlos a lo largo de estos 3 días para poder ir agregando más picardía a este encuentro. Yo agradezco enormemente el que me hayan permitido estar aquí dándoles guerra, jugando de verdugo de los tiempos. Y bueno, por favor, brindémosles un aplauso silencioso, pero fraterno a los colegas que han estado acompañándonos y compartiéndonos. Muchas gracias.